Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del ranking de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Yo soy David Fernández Vinitsky y aquí conmigo el doctor Ítalo Sebrini. Ítalo, ¿cómo va todo? Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Vamos a seguir con este ranking que no para y que eventualmente se va a hacer cada vez más largo cada jugador porque mientras discutíamos en la previa, hay tipos que realmente nos gustan y mucho en cada edición de este episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Y de golpe encontramos capítulos como este donde no solamente son jugadores que nos gustan, sino que bueno, nos han marcado en, digamos, nuestra educación futbolística cuando éramos mucho más jóvenes. Pero nadie acá está escuchando este podcast para saber más sobre nosotros, así que pasemos al ranking. Bien, entonces, si no me equivoco, en el último episodio quedamos en el puesto número 71. Exactamente. 71. Así que con el número 70, la primera persona que nos compete el día de la fecha jugó en el Ajax, el Valencia, el Bastia, el San Etienne, el Zwolle, Feyenoord y el Haarlem. Internacional absoluto con la naranja holandesa, 42 partidos allí, ganador de 2 ligas holandesas, 2 Copas de Campeones de Europa, una Intercontinental, una liga francesa, si es que eso le importa a alguien, y partícipe importante en 2 subcampeonatos mundiales. Johnny Rep, el wing derecho de la naranja mecánica. Sí, cuando hablamos de la naranja mecánica, obviamente salen muchos nombres de memoria, ¿no? La columna vertebral, sacando al arquero de ese equipo que era un manco, Kroll, Nesken, Rep, los Van der Kerkhoff y Cruyff. eh, una de las armas fundamentales que tenía ese equipo a la hora de atacar, si bien varios cumplían muchos roles en el ataque, porque justamente de eso se caracterizaba ese equipo, era el wing derecho que era quien finalizaba muchas jugadas o enganchando para adentro o resolviendo en forma de centro, ya sea atrás, pase bajo atrás o centro a la carrera, muchas de las jugadas en las cuales el dominio posicional tanto del Ajax en su primera instancia y después de Holanda resolvía los ataques. Entonces era eh, el finalizador de esas jugadas. Si bien era un personaje, era muy díscolo, nunca se llevó bien con casi ningún técnico salvo Rinus Michel y reconoció cuando terminó su carrera que era alguien que abusaba de sustancias para mejorar el rendimiento. Eh, Se excusó, él usó anfetaminas durante casi toda su carrera y era alcohólico, una mezcla que no se recomienda que hagan en sus casas, chicos, pero que Johnny Rep la hizo durante casi toda su carrera. Él reconoció, pero cuando se reconoce que usaba metanfetaminas, dice, no pasa nada porque muchos jugadores sudamericanos lo hacían. Esa era la excusa de Rep, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un jugadorazo espectacular, ¿no? Un súper potente, físicamente implacable sobre los demás, que bueno, una vez que tuvo ese bajón físico secundario a sus adicciones, disminuyó mucho y su prime fue relativamente Sí, que corto. es algo que vemos bastante en muchos de los jugadores holandeses de esa camada. Tanto el abuso de sustancias como los prime cortos producto de esto. ¿Mencionás lo Sí, de las anfetaminas y el fútbol sudamericano? Bueno, es famoso quien lleva el café veloz que menciona el Diego, el que lo lleva a Europa, según tengo entendido, es Elenio Herrera, si no recuerdo sí, mal. sí, 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 sí. Es de larga data y bueno, es toda una es para un podcast nuevo, es algo que me interesa mucho el tema del dopaje en el fútbol, lo dejamos para otro día, pero es Sí, muy notorio, no solamente a nivel personalidad, él tiene problemas con Cruyff también, que es como su mentor, pero al mismo sí, tiempo terminan discutiendo todo el tiempo. Eh, y también ejerce como aparece como el sucesor de Cruyff en el Ajax. Si no recuerdo, él es el que ocupa el lugar una vez que de figura, una vez que Johan se marcha al Barcelona. De hecho, él sí. surge en el Ajax, aparece en la primera del equipo, si no recuerdo mal, cuando Rinus Michel ya se había ido al fútbol español. ¿Puede ser? En el 72, Bueno, en el claro. 72 aparece. Sí, sí, sí. Sí, igual dura poco en todos lados. No dura más de 3 años en ningún club. Ujú. Eh,
debido a esto, ¿no? Un tipo con bastante irresponsabilidad a la hora del entrenamiento, fama de mal compañero, y todas esas cuestiones, pero era un distinto total y absoluto, era una persona que jugaba por dos, esos jugadores que ocupan casi todo el frente de ataques desde la punta del ataque. O sea, si vos jugaras con dos delanteros, parecía que jugaba con tres. Pero bueno, después de su arma física, obviamente eso dejó de suceder y se tuvo que ir a una liga totalmente menor como la francesa. Sí, dos cosas quería aclarar. Una es de la Liga Francesa, donde es uno de los grandes jugadores de la historia del torneo, donde Sí, en el Saint-Étienne sí, 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 incluso sí. comparte equipo con Platini. Sale Claro, campeón con Platini y la figura era él, claro. sí. Y lo otro es, bueno, mencionás cómo, sin ser el mejor jugador de esa camada ni de esa selección, jugando con uno de los miembros de la lista corta mejor de la historia, como es Cruyff, se puede trazar un paralelismo con el lugar que ocupaba Jairzinho en la selección del 70, que hablábamos el capítulo anterior. Tal cual. Alguien que Sí, tal cual. aprovecha un esquema táctico revolucionario y el talento y la versatilidad de sus compañeros para explotar esos espacios vacíos y bueno, estas innovaciones a nivel táctico que se implementaban. Con esas Sí. diagonales picantísimas que tenía enganchando, como decís vos, de derecha a izquierda para después definir. Sí. Y sigue siendo al día de hoy el máximo goleador de Holanda en la historia de los mundiales. Sí, claro que sí, mete, estoy tratando de acordar, son 7 7 goles. goles en total, son 4 en el 74 y 3 en el 78. Exactamente. Bien. Y en el 78 como gran figura de Sí. Holanda, ¿no? También llegó a una final de la Copa UEFA con el Bastia, no sé si eso le cambia algo a alguien. También hay que recordar, el Mundial 74 tenía solamente 22 años. No, no Sí, es que no era un jugador absolutamente consagrado, ni mucho menos. ¿Sí? Venía de triunfar en el Ajax, un Ajax descomunal, pero no sí, dejaba de sí, ser sí. un Es una persona que medio como que se ve desdibujado por el post ¿Mm? carrera. Sucede mucho con muchos jugadores que al revés, ¿no? Que su gran Pierre después de que se retiran como grandes técnicos o analistas o lo que sea, hacen que se recuerden de una forma un poco más gloriosa, cuando el tipo en realidad después de retirarse nunca más estuvo relacionado de forma activa con el fútbol como entrenador o como comentarista. Lo único que hace es tirar bombas de vez en cuando, en plena pandemia tirando que Argentina sobornó a los peruanos, bardeando al fútbol español de la década de los 70 diciendo que los argentinos llevaban droga y cosas así. Sí, bueno, y también, Creo que la tiene un poquito sí, adentro. totalmente. Eh, Típico compañero de Platini, a la altura, ya sabemos de Sí, quién sí, de sí, haber sí. aprendido. Pero bueno, ya que hablamos de un jugador que también se... Aprendió a jugar al fútbol con Cruyff y aprendió a tirar caca con Platini. Mirá que Cruyff tirando caca tal vez no era necesariamente contra la gente que a nosotros nos cae bien como esto, pero que tirando para tirar caca Cruyff estaba mandado a Sí, hacer, sí, 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 pero lo bancamos igual. por supuesto. Y bueno, de un jugador que a nivel imagen popular se lo puede considerar un poco eh, subvalorado por el hecho de haber compartido equipo con cracks y de haber sido parte de una selección espectacular, pasamos a otro en una situación similar. Sí, totalmente de acuerdo. Alguien que jugó y lo siento por las pronunciaciones que voy a destrozar en ese momento, pero a duras penas puedo decir que el húngaro sea un idioma real y no algo inventado por Tolkien hace 80 años. Jugó en el Kovanjai, en el Ferencváros, en el Honvéd, en el Young Fellows suizo y en el Barcelona. 68 partidos como internacional húngaro, alrededor de 450 goles en primera división entre clubes y selección, 4 veces campeón de Hungría, recordemos en la época en la que Hungría era probablemente el mejor país a nivel futbolístico de toda Europa, 2 ligas españolas, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, goleador del del mundial 54, parte del equipo ideal de dicho Mundial, hablamos de Sandor Kocsis. Y hablamos de probablemente un otro jugador revolucionario a la hora de cómo se utilizaba tácticamente un 9, ¿no? Porque se considera, si bien Puskás era claramente el mejor jugador de ese equipo, al mejor finalizador de la historia del fútbol húngaro, un 9 súper completo, pero que se caracterizaba por su potencia física y por su capacidad goleadora y
Bueno, los números los reflejan, porque es un jugador que terminó es el jugador que tiene el promedio más alto de gol en el fútbol internacional, porque tiene 1,1 gol por partido, cuando hablamos más de 40 partidos jugados, ¿no? A nivel UEFA o a nivel Tiene Conmebol. 75 goles en 68 partidos como Ujú, internacional húngaro. Sí. sí. Eh, no, una bestia absoluta, total. Los videos de Coxis se pueden conseguir, se ven en bastantes lugares. Le sacaba todos los goles, en la previa hablábamos, todos los goles de Coxis, vos ves que es el gol de Cristiano al Udinese. Le sacaba medio torso a sus marcadores, una potencia física, un timing para saltar, un botín en la cabeza, la capacidad de repentizar y de colocar los cabezazos cerca de los palos, y una mentalidad súper ganadora también. Todo lo que las crónicas de la época hablan de un tipo que tienen anécdotas súper llamativas, tipo ganaban 3-0 en el entretiempo, le decían tirame un centro por arriba, pues se la estás tirando toda esa pusca por abajo, y Soltan Sibor decía, bueno, si querés te tiro centros por arriba, pero estamos ganando 3-0. Sí, tirame centro por arriba y te mirá ganando capaz que 8-3 con 5 goles de cabeza de la bestia esta, ¿no? Y miembro también, recordamos, porque ya mencionamos a varios jugadores de ese equipo, del Sí, ese equipo tiene un Barcelona. montón, No, sí, no, sí, sí. también te digo del Barcelona de Lenio Del Herrera, 61, sí, sí. con Suárez, con Kubala, de quienes ya hablamos. Sí, 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 ese el primer equipo que le gana al Real Madrid una Exacto, final. un cuadro espectacular. Y Sí, sí, generalmente, a ver, lo que se recuerda en España tiene que ver con su capacidad aérea, que bien mencionabas, y es una muestra en una época en la que el fútbol europeo comenzaba en algunos lugares a profesionalizarse un poco más. Recordemos que una de las bondades del Madrid, un múltiple ganador de la Copa de Campeones, tiene que ver con la disciplina del equipo y el hecho de que incluso que estaba lleno de monstruos, de los que ya vamos a hablar, sí, ahora viene algún otro claro, también. también tenían esta disciplina de la que hablo a la hora de entrenar y de llevar su vida. Muchos de los jugadores que venían de países del este de Europa, en este caso de Hungría, si continuaban con lo que se les había impuesto durante su formación, Puskás generalmente iba a tratar de no hacerlo, pero bueno, en el caso de Coxis Sí, sí lo era, fue verdaderamente un portento físico a lo largo de todo su periplo como profesional. sí, era un tipo que aparte, por ejemplo, entrenaba a patear con la zurda en momentos que, bueno, si eras hábil con una pierna, ibas a patear todo con esa misma pierna, no ibas a enganchar y pegarle con la otra ni de casualidad. Y físicamente tenía entrenamiento militar y el tipo estaba totalmente preparado para chocar contra lo que se le llevara puesto. Y bueno, en ese periplo de 49 partidos que solamente pierden la final del Mundial, ya sabemos cómo, con Alemania en el 54, 49 partidos ganados y uno perdido, solamente entre el 50 y el 56 de Hungría. En ese interín, el tipo mete más de un gol por partido, siendo la referencia de ataque más clara de ese equipo. En los Juegos Olímpicos del 52 de Helsinki, fue la figura, si bien alternaba ser la figura con Puskás, porque Puskás era mejor jugador, él se llevaba los flashes por los goles y lo fotogénico que era en el aire, Ujú. ¿no? Bueno, a ver, no es poca cosa mencionar que en el Mundial del 54 se enfrentan con Alemania Occidental antes de la final Y le y le meten meten 8. 8 goles, 4 de los cuales marca Coxis. Sí, 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 sí. No sabían comprarlo. Sí sabían y después lo hicieron, que fue cagando los zapatadas y jugando en Alemania, la final del Mundial de Alemania, por ahí para la gente, de Suiza, perdón, por ahí la gente no lo tiene claro. Lo que pasó fue que llovió antes del partido y los húngaros no jugaban con las canchas embarradas. Se puede hablar de falta de maña, pero no sabían jugar con la cancha embarrada, porque jugaban al piso, al ras del piso. Vos ves los videos del partido que le ganan 8-3 y son todas pelota al ras del suelo, salvo el centro final quizás a Coxis. Y en la final la cancha estaba súper embarrada, no corría la pelota y los alemanes era pumba para arriba. Y así le ganaron, básicamente. Y cagando las Claro, patadas. y uno de los pocos otros equipos europeos que a nivel físico podían competir con Hungría en ese momento también. Claro, tal cual. No sé si ahí queda alguna anécdota de Coxis para mencionar.
Debe haber miles, pero yo sé lo que viene más adelante y si nos quedamos hablando de Coxis media hora, seguramente la gente se nos vaya y se pierda lo bueno. Bueno, aquí todavía le siguen diciendo cabeza de oro a Coxis respecto a su capacidad goleadora a través de los cabezazos, pero de vuelta era un goleador espectacular, completo, y que de nuevo era el mejor Sí, sí, sí. finalizador en una selección que tiene alguien que obviamente va a aparecer más adelante en la lista y del cual está nombrado el premio al mejor gol del año en el fútbol internacional. Sí, Pero bueno, el goleador de ese equipo sí. era otro. Sí, era otro y bueno, justamente lo que hablabas recién de la capacidad física de ese equipo, y era que Hungría en todo este periodo, y en el Ferencváros también pasaba, Coxis metía muchos goles sobre el final de los partidos. Terminaba ganando los partidos al final, básicamente porque era físicamente muy superior al resto. Porque había equipos que por ahí le estaban ganando 2-1 y sobre el final del partido metía 2 goles porque cuando los defensores rivales todavía no podían seguirle el ritmo, él los terminaba ganando, dando vuelta. Pasamos al puesto número 68, si te parece bien. Me parece bien, sí, 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 me parece Porque bien podemos, porque sí, no, desvariamos. estoy empezando a notar que faltan todavía, con lo que dijiste recién, faltan todavía los nombres más importantes del episodio de la fecha y vamos a estar un rato largo. Hablamos de alguien que jugó en el sirio-libanés, sea lo que sea eso, que suena a nombre de equipo de supercampeones, es como se llama, el franco-canadiense. Sí, Jugó en el Bonsuceso, en Peñarol, en el Vasco da Gama, Botafogo, sí. Flamengo y en el San Pablo. 19 partidos como internacional con el Scratch, 3 campeonatos cariocas, 1 paulista, goleador del Mundial 38 y premio a mejor jugador de dicho Mundial. Leónidas da Silva. Bueno, Leónidas es la primera gran estrella del fútbol brasilero, con todo lo que eso implica. Cuando Brasil todavía no era potencia, el hombre de goma, como le decían, por su capacidad atlética sobrehumana y la forma de llegar a pelotas que parecían físicamente imposibles, fue el primero que lo puso a Brasil en el mapa mundial. Sobre todo teniendo en cuenta que el fútbol estaba dominado por los dos países del Río de la Plata y Brasil fue el tercero en discordia, que después obviamente los pasó por encima, pero fue el tercero en discordia. Y el que hizo que se emparejara esto fue justamente Leónidas, el tipo que fue capaz de ganarle la final del primer torneo internacional a Uruguay en el 32, con el mismo equipo campeón del mundo y campeón del Juego Olímpico anterior. Uruguay y Brasil juegan una Copa Internacional en el 32 y Leónidas le mete los 2 goles para que Brasil de visitante le gane a Uruguay. Y ahí justamente fue que se fue a Peñarol. Peñarol lo compra porque los caga baile, Leónidas, pero los caga baile, las crónicas de la época son muy, muy puntuales y específicas. A ver, Uruguay era mucho mejor equipo que Brasil y Leónidas le pega un pesto que no la vieron, le ganan 2-1 y Peñarol decide comprarlo en ese momento. Y bueno, mencionabas su rol como el primer crack internacional de la historia del fútbol brasilero. Se trata de alguien que está en la discusión del mejor jugador de Brasil los primeros, casi te diría, 60, 70 años de la historia del deporte. Sí, Creemos que no, porque ya vamos a hablar de un contemporáneo suyo, pero a ver, no es casualidad que se trate justamente de los primeros jugadores negros a los que sí, se le empieza a dar mucha más oportunidad dentro del fútbol brasileño. Quedó fuera de la lista, por ejemplo, sí, Arthur Friedenreich, que podría haber entrado tranquilamente, sí, quien es un verdadero super precursor en crack este también, sí. sentido. E incluso, aunque tuvo éxito a nivel internacional con la selección, preferimos decantarnos para ocupar ese lugar del primer cracky de la lista, a nivel cronológico, con Leónidas, por lo que mencionamos antes, al principio del programa. Es imposible contar la historia del fútbol sin Leónidas, no solamente por haber sido el mejor jugador del Mundial 38, mundial que probablemente Brasil en condiciones normales hubiese ganado. Recordemos, Sí, ahora vamos a ahora hablar vamos un a hablar de poco eso, claro. de esa Sino semifinal. también, bueno, por esto mismo. O sea, es una figura, no sé si fundacional en el fútbol brasilero, pero un poco sí, en realidad.
Sí, porque Dave, si empezamos a analizar un poco la historia de Leónidas y cómo es que aparece él en el mapa del fútbol brasilero, vamos a encontrar una historia que es súper repetida entre los cracks brasileros, porque es un pibe de un origen mega humilde que a los 13 años se encontraba vendiendo ollas y se le cae una pelota cerca y estaba en este equipo que decís vos, el Sirio Libanés, le estaba vendiendo ollas a estos pibes del equipo de fútbol y como en chiste le hacen parar unas pelotas y el pendejo se pone a hacer jueguito con esas pelotas que pesan seguramente 80 kilos cada pelota de un nene de 13 años, negro, cuálido, se pone a hacer jueguito y le dicen, che, venía a jugar acá. Y a los 17 años debuta en primera y después, bueno, todas las historias conocidas, ¿no? Un chico que obviamente se caracteriza por ser el inventor, no sé si el inventor, pero sí el primero en popularizar la chilena. Exacto. Sí, no, y el inventor se supone que Estamos no, hablando, pero hay crónicas anteriores, pero es el que lo lleva, claro, a un escenario internacional para que se haga popular en el resto del mundo. hablamos de Leonidas y hay que hablar del Mundial 38, del gol en patas y de lo que pasó en la semifinal. Claro, bueno, el gol de patas es en una cancha absolutamente embarrada, pierde uno de sus botines y termina marcando, gambeteando varios Se jugadores. rompe, Se se le rompe el desarma el botín. botín, es verdad. Se le desarma el Sí, la botín. cancha estaba tan embarrada que pisa, los tapones se quedan pegados, no estaban bien cosidos claramente. El tipo sigue jugando en patas como si nada. Y marca con el pie desnudo. Sí, Y luego, eh, bueno, lo que mencionábamos antes, es necesario para contar la historia del fútbol por el hecho de que en el Mundial 38 Brasil no sale campeón por el simple hecho de que los polacos antes de las semifinales lo amasijan a Leónidas básicamente a patadas y este tiene que perderse un partido definitorio. también, también se habla de que ahí tuvo que ver Mussolini apretando al técnico de Brasil para que no lo ponga en las semifinales. Eh, Eso es algo que se menciona mucho también, Sí, que hay un apriete o un soborno. supuestamente luego salieron muchas veces, incluso Leónidas, a desmentir esto, diciendo que no estaba en condiciones, o sea, no, simplemente. También existía la teoría en una época que era como, bueno, Brasil pensaba, el técnico brasilero pensaba que eran tan buenos que decidió descansar a sus mejores jugadores para la final, lo cual es una tontería, obviamente. Pero, o sea, Sí, el no, eso nivel a ver, no lo consideramos. convengamos que el nivel de turbiedad de todos los mundiales que gana Italia en esa época te Sí, 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 empujan a sí. las teorías conspirativas constantemente. Eh, Es muy gracioso el paso de Leonidas por Peñarol. Muy gracioso en el sentido que la rompe en Peñarol, pero tipo, ¿cuánto tiempo puedes mantener a Río afuera de un Carioca? Es imposible. Entonces dice, gracias por todo, acá nunca viví tan bien, comía carne todos los días, era una estrella total del fútbol del fútbol uruguayo, pero dice, yo me tengo que volver a Río. Y después de un año en el mejor club del mundo, probablemente en esa época que era Peñarol, dice, nos tenemos que ver la noche de Río y yo, porque la noche de Montevideo nos viene siendo lo mismo. Su primer contrato como profesional estos jugadores tienen, este y algunos que vienen después tienen historias muy particulares. Su primer contrato profesional fue por 3 trajes para salir de fiesta. Ese fue su primer contrato profesional, fue por 3 trajes, porque el dueño del Sirio Libanés justamente era modista, o tenía una casa de ropa o algo de eso, un sastre, perdón, y lo contrataron por 3 trajes para salir de joda. Es el espíritu brasilero. A ver, a todos los craquis después lo cortaron del molde de Leónidas. Sí, no solamente eso, sino que se transforma en una figura importantísima en la cultura popular carioca y bueno, brasilera en general, teniendo su propia marca de chocolate, o por lo menos publicitando una marca de Sí, chocolate. sí, sí, sí. Pasa a ser una de estas figuras que abarcan mucho más de lo que hacía dentro de la cancha. Y de vuelta, estamos hablando de alguien que, Sí, tal cual. aunque no lo haya inventado, sí se lo consideraba como el inventor de la chilena. Estamos hablando de una persona absolutamente indispensable a la hora de entender lo que es el deporte hoy. La flexibilidad, no Sí, sí. solamente de la gambeta, que bueno, ya existía en el Río de la Plata, había sido desarrollada más que en ningún otro lado, sino también la espectacularidad y con un componente estético que
sin el cual no se puede entender el fútbol brasilero, que es el fútbol más exitoso de la historia Tal del fútbol. cual. Y para terminar, porque podemos seguir, hay que hablar de cómo se repite la historia, porque Leónidas, justamente en el final de su carrera, terminó preso por falsificar papeles. Es lo más Ronaldinho que vas a escuchar, porque Leónidas, para zafar del servicio militar, falsificó los papeles y estuvo preso 8 meses. Y dice, fueron de los mejores 8 meses de mi vida. Todos los presos y todos los guardiacárceles eran mis fans. Así que la pasé bárbaro. Y el alcalde de la cárcel se lo sacaba para jugar para su equipo de fútbol. Entonces salía todos los sábados, salía de prisión para jugar para el equipo del alcaide y volvía a entrar a prisión. 8 meses así, el tipo, me imagino el tipo de Shawshank Redemption, ¿viste? Sí, Andy Dufresne. Los guardiacárceles. Una Sí, sí, mezcla sí. entre eso y Mean Así que Machine bueno, nada. y de la Sí, sí, universidad. sí, sí, sí. La verdad que una historia espectacular. Pobre después termina demenciado, tiene Alzheimer. Pero bueno, nada, esta parte de zafar del servicio militar falsificando papeles y terminando preso es lo más brasilero que se te Sí, ocurra. es una lef de todo lo que va a pasar en el fútbol brasilero los siguientes 80 años. Sí, sí, perder un mundial de forma Todos. estúpida, todo, 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 todo. Muy bien. Pasamos entonces al puesto número 67. Un país que acabamos de mencionar. Jugó en Nacional de Montevideo y en el Real Madrid. 20 partidos con la Celeste, 16 partidos con la Furia Roja de España, 5 ligas uruguayas, 6 ligas españolas, 4 Copa Europea de Campeones, una Intercontinental, miembro del equipo ideal del Mundial de 1954 con Uruguay. Hablamos de José Santamaría. Bueno, si queremos contar anécdotas graciosas, no van a ser con José Santamaría justamente. El padre era médico o enfermero, bioquímico, una cosa de esa, trabajaba en un hospital, el pibe laburaba en el banco mientras jugaba de futbolista. O sea, es la historia más aburrida que vamos a contar probablemente entre todos los jugadores. Lo único curioso y anecdótico interesante por ahí para contar es que Santamaría se pierde el Mundial del 50, era muy, muy purrete, pero ya era crack. Porque obviamente este tipo fue crack toda su vida, no es que de un día para el otro decía ser crack, pero lo querían usar de volante central en el Mundial del 50 y Nacional se niega a que vaya como volante central, porque él jugaba ya de defensor y decían que se iba a perder cómo entrenaba en su equipo. Lo cual siempre me parece muy curioso decir, bueno, che, no te lo presto porque lo querés poner en una posición en la cual yo no estoy de acuerdo. Igual siempre la AUF y Nacional tuvieron estas peleas en toda su historia, ¿no? Pero no, estamos hablando de un central, defensor central, que si ustedes se hacen un ideario de defensor central uruguayo, lo que viene es Santa María a la cabeza. Justamente hablábamos del corte del jugador brasilero, el corte de defensor central uruguayo aguerrido, cara enojado, que si puede te lesiona a sabiendas de que te puede dejar sin carrera y todo eso, es Santa María, justamente. Yo no tengo la menor duda de que de todos los megacracks extranjeros que Santiago Bernabéu llevó al Real Madrid, el favorito de él tenía que ser José Santamaría. No solamente, bueno, Sí, por esto de familia gallega y todo, sino porque era todo sí. lo que yo creo que un Adalid del fascismo como él hubiera preferido en un jugador de fútbol. No creo que Puskás, que debía escaparse de las concentraciones constantemente, lo hubiera llenado de la misma manera. Sí, sí, Santa María, un defensor con unas cualidades físicas espectaculares. Ya lo mencionamos varias veces, el tema de la superioridad física sudamericana en esos primeros años, primeros 60, 70, los primeros 50 años, una vez que ya se mete bien de lleno el fútbol en Sudamérica respecto al resto del mundo, especialmente Uruguay. Y para analizarlo, recordemos que jugar en los 50, finales de 40 y en los 50 en Uruguay era jugar en la liga del mejor equipo, de la mejor selección del mundo. Sí, y aparte tenía la particularidad de que los equipos uruguayos buenos siempre jugaban entre ellos, porque los brasileños jugaban cada uno en su estado Uh-huh. y no jugaban todo el tiempo entre ellos. Y los uruguayos sí, jugaban 800 partidos entre ellos todo el año. No, no, Y Nacional en esa época marcaba mucha y diferencia. Nacional y Peñarol en
la liga de la mejor selección del mundo, o de una de las, no sé, depende del año, una o dos mejores selecciones del mundo, concentraban la mayoría de los jugadores de calidad. Entonces, realmente jugar en Nacional, Sí, jugar en Peñarol era casi un equivalente a jugar no sé, un Manchester City hoy, para ponerlo, para claro, que lo sí, entienda tal cual, estoy alguien totalmente de extremadamente acuerdo. joven. Sí. Cuando estamos hablando aparte de un tipo que ordenaba desde el fondo con mucha voz de mando, eh, sin problemas de perfil a la hora de salir jugando. En esa época, hablando de una época que se salía jugando todavía, que todavía no estaba dominado no se jugaba tanto al pelotazo, después sí, pero ponía a correr a Di Stéfano con pelotazos cruzados todo el tiempo. Lo ubicaba muy bien, entonces sumaba eso también al juego, Sí, ¿no? también con una gran capacidad de mando, que es algo que se menciona siempre respecto a su paso por el Real Madrid, de cómo tenía cagando a todo el mundo y tenía bajando en Sí, un equipo que era básicamente los Globetrotters, como los tenía todo corriendo constantemente, incluso aunque no fuera lo que más se les daba, también en defensa. sí, Y de vuelta, sí, pasar sí, sí. de la Liga Uruguaya a uno de los mejores equipos de todos los tiempos, como es ese Real Madrid en particular, y ser una de las piezas clave, porque, de nuevo, más en esa época es muy fácil concentrarse en los monstruos que marcan infinidad de goles como Puskás o tipos como Di Stéfano que coleccionaban balones de oro, y otra cosa es enfocarnos en la base de todo el resto, de todo, todo el tiempo que el equipo no tenía la pelota, como era Santa María. Sí, aparte un equipo totalmente volcado al ataque contra el 95% de los Ujú, rivales. Eh, Había que traer cierto equilibrio y para eso estaba Santa ujú. María. Un jugador extremadamente ganador, obviamente eso está de más decirlo. También, bueno, mencionamos la gran trampa de cómo funcionaban ese Real Madrid y un poco también el Barcelona de esa época, que es el hecho de que si hay un límite para los jugadores extranjeros, pre-Bosman incluso, siempre estaba Santiago Bernabéu dispuesto a conseguir pasaportes españoles para todos los cracks que traía a jugar. Bueno, pero él sí tenía la doble nacionalidad, Santa Claro, María. creo que sí, claro, por su familia, pero bueno, luego Sí, también ahí termina sí, sí, jugando sí, en la sí, sí. selección española. Sí, obvio, más vale. Ese mundial, menos mal que lo gana Brasil. Menos mal, porque España llevaba a todos, Sí, sí, España había comprado una selección. básicamente sí, era un equipo conformado por todas las estrellas extranjeras, la mayoría igual un poco wash, ya no estaban en su mejor Sí, sí, momento. sí, post-prime, por lo menos post-prime. Post-Prime seguro, sí, no creo que wash haya estado nunca Di Stéfano, pero bueno, eh, Sí, bien. no. Y no, bueno, sí, también nos llegan, no recuerdo bien, ya lo mencionamos, Di Stéfano no llega por lesión y creo que Luis Suárez tampoco, no estoy seguro. No, no juega, No, no. claro. Bien, pasamos al puesto 66. Sí, dale. Una animalada a nivel estadístico. Ya hablamos de Coxis, ahora vamos a estar hablando de otro, una situación similar. Jugó en el 1861 Nordlingen, en el Bayern Múnich y en el Fort Lauderdale Strikers. Internacional absoluto con Sí. Alemania Occidental, 68 goles en 62 partidos, más de 650 goles en primera, creo que tiene más de 700 igual goles en primera, Sí. si empezamos a analizar selecciones, club, etcétera. Ganador de 4 Bundesligas, un Mundial, una Eurocopa, ganador de un Balón de Oro, fue segundo lugar en la votación una vez y tiene 2 terceros puestos en la votación de Balón de Oro, 2 veces jugador alemán del año, 2 veces botín de oro y 4 veces goleador de la Copa Europea de Campeones, Gerd Müller. Un sinónimo del Bayern Múnich. El tipo que junto con Beckenbauer hizo que el equipo bávaro sea la casa poderosa más grande del fútbol alemán y una de las más grandes de Europa, ¿no? Sí, el Bayern Múnich antes de la década del 60 era un club importante, lo que fue en Alemania, pero no era lo que es hoy, no era el Bayern Múnich. Tal cual. Y este hombre, y obviamente Beckenbauer, no vamos a spoilear nada, pero viene más adelante en esta lista. eh, el- Era el tipo que por demolición vencía todas las defensas contrarias. El torpedo, le decían en Alemania. Un tipo con una capacidad física, un bólido, porque no era alto. O sea, cuando nosotros hablamos del tanque alemán hoy en día, suponemos que es alguien alto, grandote, fuerte. Él era fuerte, pero no era alto. Era más bien petizón.
y pero era velocísimo y llegaba siempre un paso adelante que el defensor rival, siempre. Eh, y la cantidad de goles que tiene, obviamente hablan por sí solos, ¿no? Sí, a ver, es descomunal la cantidad de goles que tiene en una época en la que el fútbol alemán llega, bueno, a ver, va a tener épocas similares entre los 80 y principios de los 90, pero en la que dominan en buena medida el fútbol europeo. No dominan ganando todo necesariamente, pero llegan al final del Mundial 66. Creo que llegan a Merecen semifinales. Claro, ganarla. merecen ganarla, tendrían que haber sido los campeones. Llegan, si no me recuerdo mal, en semifinales en el Mundial del 70. Bueno, Sí, son sí, semifinalistas en sí, el sí. 70 y son campeones en el 74. Es una muestra de superioridad a nivel futbolístico. Y en ese sentido, la principal arma ofensiva de la selección y del Bayern era Gerd Müller. Y aunque uno ve los videos, uno ve fotos especialmente del jugador y no se imagina que este tipo tuviera la capacidad física que tenía realmente. Beckenbauer se cansó toda su carrera y post carrera de decir que en todos los entrenamientos no tenía forma de pararlo a Müller. O sea, ustedes piensan que no es tan rápido, pero no hay chances. O sea, vos lo ves ahí, está Y la habla el mejor defensor de la historia, exacto. probablemente. Vos lo veías a Müller caminando y pensabas, bueno, lo tengo. Y de golpe arrancaba y salía para buscar la pelota y no había forma de que ningún defensor La lo pudiera final del pasar. 74 la gana él. La final del 74 la gana él. Es. A ver, estamos hablando de un tipo que gana en la final del mundial. No es algo menor. Y aparte a ese equipo mítico holandés que ya vieron, ya escucharon a varios miembros en esta lista. Estamos hablando de un fenómeno de que hizo una carrera significativamente enorme a nivel clubes para poner al Bayern Múnich en el mapa mundial. Un club de ribetes normales, Ujú. o sea, alternaba como equipo campeón en Alemania, siendo una de las casas más poderosas del oeste alemán. Y llega Müller, llega Beckenbauer y se convierten en uno de los mejores equipos de la historia, de los clubes más grandes del mundo. Y de ahí en adelante, es más, el Bayern había descendido antes, o sea, no era un equipo que dominara a Alemania de forma sostenida. No, exacto. Es muy difícil Eh, mencionar a un equipo que desciende de esa forma como un club grande dentro del fútbol, dentro de un país. sí, y aparte después le gana una final a su clásico rival, generando como ser el club más grande del país. Pero después de Gerd Müller queda asentado el Bayern como el equipo más grande de Alemania y genera lo que es hoy. O sea, nadie hoy se imagina lo que es el Bayern Múnich sin Gerd Müller. Exacto. Y si estamos hablando de una persona sin la cual podemos explicar el Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo hoy, Sí, claro. sin el cual no podemos explicar lo que es Alemania a nivel futbolístico en general, porque de vuelta él es una pieza integral de esa serie de éxitos durante toda una década, y sin el cual probablemente no hablaríamos de Beckenbauer en los mismos términos de los que hablamos hoy. Por el hecho de que, como se trata de un deporte en equipo, uno no hace absolutamente todo Claro. dentro de la cancha. El mejor defensor de la historia, spoiler, necesitaba a alguien del otro lado de la cancha también que concretar. Y- Sí, cuando Messi rompe el récord de Müller en el 2012, eh, parecía imposible. sí. Como parece imposible romper el récord de Messi hoy, ese récord de Müller parecía totalmente imposible en un año candelario la cantidad de goles que había metido. Era hasta Ujú. ilógico. Pensabas que se le había hecho, no sé, a equipos inventados como Pelé. Sí, y de vuelta, en una época sin las ventajas a nivel tecnología, a nivel entrenamiento, a nivel nutrición, especialmente cuando vemos el físico de Müller, que tienen los jugadores hoy. O sea, también es necesario darles la derecha en ese apartado. Es medio extraño esto y me aparto un poco de esta discusión en particular, el tema de comparar épocas. Hay épocas en el fútbol como esta, por ejemplo, cuando uno ve los números de un Gerd Müller o un Pelé incluso sin los goles inventados, son realmente extraordinarios, o sea, a nivel estadístico. Y luego hay periodos largos donde, sí, este es el mejor 9 de la década, tiene 180 goles en toda su carrera en primera. Es algo muy extraño, pero bueno, lo de Gerd Müller
está al nivel de los picos más altos que se pueda tener a nivel estadístico jugando de centro delantero. Sí, sí. Y estamos hablando de una persona con una relativamente corta carrera en la élite, porque después se va a Estados Unidos y bueno, también con muchos problemas de alcoholismo al final de su carrera y depresión, un tipo muy depresivo que nada, necesitaba el fútbol para vivir y estaba todo el día metido en su casa y bueno, lo agarró Beckenbauer, Jóvenes, toda esa banda de Ziller, toda esa banda de la selección alemana del 74 y lo sacaron porque el tipo estaba metido en su casa todo el día chupando y lo llevaron a laburar al Bayern para que esté por lo menos con los pibes, explicando cómo definir y todo eso. Pero bueno, se retiró de la selección alemana a los 29 años. O sea, tiene el récord de. No, se lo superó Klose hace poquito, pero tiene el récord de 68 goles y se retiró a los 29 años de la selección. De 22 a los 29 jugó. En 7 años, 68 goles. Bien, ¿cruzamos el muro? ¿Saltamos el muro? Dale. Al mejor estilo Sí. del siempre accesible México. Vamos a Alemania Oriental un poco. Jugó en el Dinamo Dresden en el puesto 65. Jugó en el Dinamo Dresden, en el Stuttgart, en el Internazionale de Milán y en el Borussia Dortmund. 23 partidos con la selección de Alemania del Este, 51 con Alemania unificada. Ganador de 2 ligas de Alemania del Este, 3 Bundesligas del Oeste, de unificada, perdón. Ganador de una Champions League y una Eurocopa. Balón de Oro del año 96, elegido mejor jugador de la Eurocopa 96, una debilidad personal, Matías Sammer. Bueno, un jugador que justamente estábamos hablando de retirarse joven, creo que con una carrera a la altura de lo que ya venía, si se retiraba a una edad relativamente normal para un defensor, no te digo ser Bonucci o alguno de esos que se retiran a los 40, pero llegando a los 35 años, un tipo que claramente estaba en el top 50 de esta lista. Sí. Y hay muchos caveats a lo largo de su carrera. A ver, Alemania primero tiene mucha suerte. Alemania saca a Lothar Matthaus y a los 5 años después nace otro Lothar Matthaus. Ahí, a ver, 5 años Sí, después se cae el muro. sale en primera edición otro Lothar Matthaus. Claro, sí, no, bueno. Sí. Pero luego Se también. les cae el muro, encima tiene esa Exacto, suerte. luego tiene la mala suerte de que ese Lothar Matthaus se tiene que retirar como 4 años antes que el original por las lesiones y al mismo tiempo se pierde toda la primera etapa de su carrera de participar en la selección fuerte, que era la del oeste, porque juega para Alemania del Este. Claro, sí, tal De cual. hecho, no va al Mundial del 90. Él debuta en la selección de Alemania unificada, obviamente, a finales, si no me equivoco, Sí, a finales, en diciembre, 92. en diciembre del 90. Él juega Ah, para mirá, sí, tenés Alemania, razón. porque la Sí, selección sí. se unifica en diciembre del 90 y él juega ahí. Él podría haber participado tranquilamente y haber sido campeón del mundo, o sea que no fue. Y juega, de hecho, solamente un mundial. Pero hablar de Summer es hablar incluso en el poco tiempo que tiene, porque tiene una carrera de 13 años en su totalidad, desde el primer partido en primera hasta que se tiene que retirar, de dos partes. Una es un todocampista espectacular, tal vez a ver, de vuelta en el mismo corte que Lothar Matthaus, pero tal vez un poco menos físico y más técnico, con más clase. Sí, coincido. Con llegada al gol, capaz de organizar el juego, igualmente con muchísimo despliegue, un todocampista, un jugador extremadamente moderno, podría jugar tranquilamente hoy como box to box sin ningún problema. Pero luego, cuando él vuelve del Inter, es una etapa fallida en la que viendo lo que fue su carrera antes y lo que fue su carrera después, culpo al Inter. Él, No. Igual fueron las lesiones. Si jugó 11 partidos y metió 4 goles en el Inter. bueno, vuelve al Borussia, lo compra el Borussia Dortmund y de grande, entre comillas, porque en realidad tenía Derroto 25, más que 26 grande. años, Hitzfield lo agarra y le dice, no, hermano, vos vas a jugar de líbero. Vos vas a jugar del libro. Vos sos un crack, acá los cracks juegan de esto. Uno que sabe poco de fútbol, Claro. Omar. Y de un momento para otro, este tipo que era un fuera de serie como volante, que era tranquilamente uno de los mejores volantes del mundo, pasa a ser el mejor defensor Sí, top pasa a ser el 3. mejor defensor del planeta, de un momento para otro. Claro, de ser top 3 volante a ser top 1 Pasa a ser defensor. el Fácil. mejor jugador de Alemania, de la selección alemana, que era campeona del mundo. Venía de ser campeona del mundo. En esa época que el fútbol europeo ya era el mejor del mundo,
Era el mejor jugador de Europa. Sí. Hay un lapso de 3 años entre el 95 y el 97, que es el mejor jugador de Europa sobrado. Sí, a ver, Sobrado, aparte. probablemente tal vez hay un periodo de un año entre pick Romario y pick Ronaldo. Claro, cuando en el 95, cuando Romario se va al Flamengo, probablemente el mejor jugador de Europa fuera Matías Sammer. Sí. Sí, y justo antes de que Ronaldo dé el salto al Barcelona. Le gana la elección al Balón de Oro, se la gana Sammer a Claro, Ronaldo claro. en el Bueno, 96. el Balón de Oro que tiene él es uno de los primeros. Ya estaba Ronaldo. Claro, es Sí. uno de los primeros balones de oro realmente válidos. Digo, donde cualquiera competía, cualquiera que jugase en Europa. Eh, y pasa a jugar de líbero, comentábamos, en el Borussia Dortmund. Y no solamente se transforma en el mejor jugador de la selección alemana, lleva a un Borussia Dortmund que era un buen equipo. Uno ve los nombres y está bien. Lo lleva a ganar la Champions League contra uno de los equipos más grandes del viejo continente, como es la Juventus. Y era un equipazo ese Juventus. O sea, estamos hablando de nombres propios totalmente fuera de Zinedine serie. ese Zidane, Juventus. Alessandro Del Piero. Estaba Zidane ya en esa época, sí. Sí, ya No estaba sé si así. estaba Ravanelli o ya se había ido. No importa, es bueno, Chilo Ferrara. Estoy tratando de recordar. Sí, Peruzzi, un pero bueno, equipazo. si vos repasás nombre por nombre el equipo del Dortmund, Chapuisat, Chapuisat, buen Riedel, equipo. Correcto. no tienen ni punto de No, comparación. claro, y Ni punto de comparación el con ese equipo. líder. Obviamente el Dortmund tenía al mejor técnico de la década del 90, me peleo con cualquiera porque Hitler es el mejor técnico de la década del 90, mejor que el muchacho escocés del Manchester United, y era un equipo totalmente armónico que cada parte sabía exactamente lo que tenía que hacer en una manera hasta tediosa de ver porque el nivel de organización que tenía ese Borussia Dortmund era, pero para mostrar en las escuelitas de fútbol, pero era todo porque Summer manejaba todo desde el fondo. Un tipo sin problemas de perfil, sin ningún tipo de problemas de perfil, jugaba de líbero y se movía en diferentes estadios de la formación porque la pelota salía jugada, salía él jugando. La pelota se formaba a mitad de cancha y él estaba ahí. Y si había que poner a correr a Chapuisat, era él el que lo ponía a correr. Claro. Y los contraataques de un equipo que jugaba perfecto el contraataque. Si el mejor contraataque de la historia del fútbol fue el Real Madrid de Mourinho, es porque existió este equipo antes. Este equipo era increíble, la velocidad. Porque aparte, capaz que si ustedes no lo vieron jugar, piensan que eran pelotazos por arriba. No, Summer la tiraba al ras del piso a la pelota, con una velocidad, una fuerza y una precisión que llevaba el efecto correcto para que el que la pare salga para adelante la pelota y pueda dominar con la pelota. Es muy difícil de decirlo si no lo viste, Es difícil de pero decirlo. créannos. Claro, exacto. Estamos jugando la carta de yo lo vi jugar, háganme caso. Porque Sí. para mucha gente va a parecer una blasfemia tener tan alto un jugador como Summer. No, para nada. De hecho, es el peor escenario posible para su Si no se carrera. hubiera lesionado, estaba mucho O más si alto. nacía 200 kilómetros más al oeste. Sí, tal cual. Sí. Esto que mencionás vos de armar ataque él siendo defensor es también probablemente difícil de entender para alguien que ve el fútbol moderno por el hecho de que el libro a la alemana ya no existe. Es lo más parecido a lo que puede parecer John Stones en el City campeón de Mm. Europa, que salía, era defensor central y después de 5, pero hecho a 10 veces mejor. O sea, es como si lo hiciera de defensor, lo hiciera Sergio Ramos y de volante lo hiciera Rodri, el español. Exactamente. Era el eje defensivo y ofensivo del equipo jugando de dos. Sí. Cortando, pero al mismo tiempo, a nivel ofensivo espectacular, ya lo mencionamos. A nivel defensivo, un puesto que no era natural para él, cortando entre líneas, ¿Quién anulando jugadores. A ver, el partido, la serie contra el Manchester United en Champions League, no quiero decir que lo anula Cantona, pero básicamente hace lo mejor que se puede hacer contra Cantona sin romperlo todo. Y como comentábamos, también pasando el ataque desde la posición de líbero. Y el hecho también esto, bueno, de ser uno de los últimos grandes exponentes de un perfil de jugador que por la evolución táctica del juego ha dejado de existir, lo cual está bien.
bueno, sí, luego más adelante ha habido otros que han intentado hacer algo similar con muchísimo menos éxito y muchísima menos calidad, como no sé, Karsten Ramelow, pero probablemente Sí. en la línea Beckenbauer. Iba a decir Beckenbauer, Matthäus Sammer, porque uno tiene en la mente el Matthäus anterior. En realidad Matthäus empieza a jugar, no sé si lo empieza a jugar de líbero después que De Sammer. 10. Sí, capaz, sí, Pero sí. bueno, Tiene la carrera tan larga. ambos hacen la misma evolución, la evolución al mismo tiempo. Sí, sí, Y sí. como comentamos, podría haber jugado tranquilamente el Mundial 90 y haber salido campeón. Y de vuelta, También el del que se 98. pierde el Mundial 98 y tal vez hasta el del 2002. Realmente podría haberlo jugado tranquilamente, porque de vuelta, Sí, jugando de sin dudas. central, su prime podría haber sido por lo menos 5 años más, tranquilamente. Sí, Y sí, de sí. Se vuelta, retira a los 31. sale campeón de la Eurocopa, luego sale campeón de la Champions League y se retira con 29 años, a los 30 años. A los 30 años ya tiene que 30 dejar de años, sí. jugar al fútbol. Si pueden ver Bueno, y videos, después igual, lo bueno es que hay sí, y muchísimo material fílmico para poder apreciarlo. lo bueno también es para el que no, para que sepan lo que sabe de fútbol Matías Sammer, es el que lleva a Jürgen Klopp al Borussia Dortmund. Y después el Bayern Múnich le paga una suma descomunal de plata al Borussia Dortmund para quedarse con los servicios de Sammer como gerente de fútbol. O sea, aún retirado, el tipo hace una carrera como ejecutivo espectacular. Fue asistente de Hitfield, fue entrenador un tiempo y después es uno de los mejores ejecutivos del fútbol porque es una enciclopedia de fútbol el tipo. Y si lo escuchás hablar y lo lees, las cosas que dice, o cómo opina, o las cosas que puede llegar a opinar cuando le hacen una nota sobre Messi o sobre el fútbol, eso, es un tipo con cada concepto que tira de cualquier cosa, la tiene clarísima. Y ahora, con la crisis que está viviendo el fútbol alemán a nivel selecciones, tira conceptos muy claros, muy claros. Y nada, su influencia fuera de las canchas va más allá de lo que era también adentro de las canchas. O sea, estamos hablando de una cabeza privilegiada que si el físico le hubiera ayudado, estamos hablando de un top 30 de la Sí, historia del fútbol. tranquilamente. Por lo menos está esta situación un poco de justicia poética de haber podido darle la oportunidad, haber podido tener la oportunidad de, de ejercer en esta nueva etapa profesional de una forma tanto igual de exitosa que como Sí, jugador. sí, sí, sí. Bien, continuamos entonces, hablamos ya de uno de nuestros favoritos y pasamos a otro en el puesto número 64. Jugó en Botafogo, Corinthians, Fiorentina, Flamengo, Santos, Botafogo de vuelta y el Garforth Town en 2004, sorprendentemente. 60 partidos con la selección brasilera. Logros, pocos logros. Es sorprendente lo poco que tiene el doctor Sócrates en sus vitrinas. Tres trofeos paulistas, una liga carioca. El doctor, por favor. Doctor. Bueno, Sócrates, una debilidad personal, total y absoluta. Si lo tenemos que analizar, su implicancia dentro del fútbol, es muy difícil explicarlo solamente desde el punto de vista futbolístico. Es el cerebro del Brasil del 82, uno de los mejores equipos que no salió campeón de la historia Uh-huh. de los mundiales. Es la cara del Corinthians a nivel mundial. Se habla de Corinthians, se habla de Sócrates. Y es un tipo que probablemente con un profesionalismo mucho más importante a la hora de entrenar y de jugar, estaría mucho más alto en la lista porque estamos hablando de alguien extremadamente talentoso. Un tipo que con la pelota bajo el pie y con su capacidad física notable, porque estamos hablando de una persona que supera el 1,80 m con bastante facilidad para la posición de enganche. Eh, eh, y una capacidad de proteger la pelota. Al que vio jugar a Riquelme, lo más parecido a Riquelme como en tamaño y en protección de la pelota era Sócrates. Sí. Sí, una pegada espléndida, una visión de campo totalmente fuera de serie. Y obviamente uno
con sus afinidades políticas también y su forma de ver el mundo está totalmente de acuerdo. Más allá de eso, un jugador totalmente fuera de serie. Y siempre vinculado con derrotas, igual su cara, la tragedia de Serrá, Copas Libertadores perdidas, siempre con bastante mal tino a la hora de las instancias decisivas, por eso no está más alto en No, esta lista. probablemente sea de ahora en adelante el jugador menos exitoso a nivel títulos y a nivel trofeos individuales, de todos los que vamos a encontrar. Pero Sí, porque es un gran perdedor. sí, pero cualquier persona que, si sirve para algo este podcast, que sea para que alguien que no sabe demasiado de Sócrates vaya y busque, aunque sea en YouTube, un video de Sócrates tirando tacos, nada más. Sí. Porque es hipnótico, es una, a ver, a nivel estético, Sócrates es uno de los grandes regalos que se nos ha dado a los que amamos el fútbol. Un nivel de clase, una técnica y un talento descomunales. Pero ni siquiera me quiero quedar en eso, porque uno piensa, bueno, todo lo que vos mencionaste, todo lo que vos describiste, no lo terminé de escribir por el hecho de que, bueno, el corte de No, enganche displicente, súper mega talentoso, que no gana mucho, porque, bueno, entre comillas, no es el caso, pero la caricatura es que arruga en las difíciles. Sócrates, en una selección en la que vamos a mencionar muchos jugadores en esta lista, porque faltan muchos jugadores, porque Sócrates no fue probablemente, o sea, no fue seguro el mejor, no fue. En esa selección, en ese plantel, hay por lo menos 3 jugadores, si mal no recuerdo, que van a estar por encima suyo sí, en esta lista. Eso es el primer spoiler. El líder de ese equipo, el corazón de ese equipo, el tipo que los tenía todos en línea, era Sócrates. El que marca no solamente a nivel estilístico, sino en cuanto a personalidad, el que guía a esa selección, que es una de las selecciones más icónicas de la historia del fútbol, es el doctor Sócrates. sí, Es un tipo totalmente de acuerdo. combativo, no solamente a nivel político, que es una de las primeras razones por la que lo amamos, sino también dentro de la cancha. Era un tipo que se los pateaba, para ser directo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un futbolista que tuvo un paso fallido por Italia en la Fiorentina, también con muchas lesiones, porque no se cuidaba, un tipo que amaba la vida nocturna de forma bastante popular, más amigo de músicos que de futbolistas, lo cual ese paso que hacen en Flamengo juegan solamente un partido con Zico, Dave. O sea, están un año entero y juegan un solo partido porque estaba lesionado uno, lesionado el otro. Salen Pierden campeones, la salen Libertadores. campeones igualmente. Sí, 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 obvio. Pero aparte, tiene muchas cosas del mejor Rivaldo también de la pegada, Sí. de afuera del área, porque la folia seca que se le dice cuando le pegan con el empeine para que la pelota vaya vibrando, lo tenía totalmente dominado, tiene un montón de goles. Pelé decía que fue el mejor jugador que vio jugar de espaldas a Sócrates. No sé si ustedes están familiarizados con los elogios de Pelé, porque yo no he escuchado muchos elogios de Pelé a lo largo de mi vida. Que diga que el mejor jugador que vio jugar de espaldas era Sócrates, creo que está hablando de algo increíble, porque era un tipo que si el equipo estaba en una situación de asedio, era dársela a Sócrates y salir. Eh, si el equipo estaba dominando, era Sócrates va a encontrar un pase ante el equipo cerrado para abrir el partido. O va a poder sacar un zapatazo para abrir el partido. Los lujos, era un tipo con un sentido estético del fútbol muy sobre la media. Si el pase se podía dar con la cara interna al jugador que estaba a 2 metros y él podía tirar un taco, era para entretener a la gente que pagaba la entrada. Eso es algo no menor a la hora de decir, bueno, sí, obviamente que quería ganar, un tipo con personalidad ganadora, signados por las derrotas a lo largo de su carrera, sí, pero un tipo que tenía un gran sentido estético de las cosas que a la gente le gustaba ver adentro de una cancha de fútbol. Y más allá de todas las cuestiones que podamos llegar a hablar de su implicancia en la vuelta a la democracia para Brasil, de cómo salvó al Corinthians de la quiebra, haciéndose cargo de todas las cuestiones relacionadas al fútbol del equipo. Acá está, en este lugar del ranking está por cómo jugar al fútbol. Sí, sí, estamos centrándonos solamente en Podemos, eso. sí, podemos hablar horas de lo otro, porque justamente es algo que destacamos un montón de él, pero es un tipo que
spoiler, a nosotros nos gustan los jugadores que se involucran en las cuestiones sociales. Es un jugador que tenía un abanico de recursos extensísimo y si no hubiera sido por las lesiones estaría muchísimo más alto en este ranking Sí, también. sí, con un poco más de bondades físicas, atléticas y de salud, tranquilamente podría estar mucho más arriba. También podría tal vez haber Y de profesionalismo, porque hay cuestiones propias de él. A ver, en Italia en ese momento se entrenaba mucho y él no entrenaba. exacto, En no. la Fiorentina pasaba más tiempo en el museo que Pero al entrenando. mismo tiempo hay una discusión ahí, porque por un lado tenés razón, pero por otro lado un tipo hiperprofesional a la hora de si tenía que quedar relegado en un segundo nivel dentro de un equipo porque había alguien que él consideraba que era más, podía considerar que era más importante porque era mejor jugador, lo hacía sin ningún problema. Nunca hubo problema Sí, con obvio. Zico. Era re buen Nunca compañero. hubo problema con Zico o con quien fuera. Digo, el que queda, el que se tiene que mover de posición no es el jugador del Flamengo, es él. Y bueno, cuando vuelve al Flamengo, cuando vuelve a Italia para jugar en Río, el que acepta también quedar en segundo plano es Sócrates, más allá de que luego el experimento, a pesar de que gana el torneo carioca, el estadual, eh, no deja de quedar trunco. Sí, sí, tal cual. Tal Bien, cual. un detallito nomás, ¿no? Que quería comentar antes de pasar al siguiente. Me sorprendió mucho, vos ya lo sabés, pero bueno, quería comentarlo porque realmente me sorprendió. Eh, Su hermano, Ray, quedó mucho más arriba de lo que nosotros esperamos cuando hicimos la lista de alrededor de 200 jugadores con la que empezamos. En un momento empezamos a discutir de determinados jugadores europeos, lo comento, esto que es interno y tal, y de golpe empezamos a decir, bueno, pero si hablamos de esto y hablamos de esto otro, a Ray lo tenemos que empezar a poner arriba. Ya vamos a hablar de jugadores de ese San Pablo. Ya, si no me Sí, equivoco, es que Raí tiene, a nivel títulos, Raí lo pasa por encima a claro, Sócrates. muchísimo más ganador, incluso, bueno, sabe cuánto pesa. Eh, Sí, pero, nada, solo quería mencionarlo. Muy buen jugador, Ray. Realmente extremadamente sí. exitoso. Y hablaremos de un par de jugadores más de ese San Pablo, como decía, pero bueno, recordemos que cuando el Milan y el Dream Team de Barcelona le estaban enseñando al mundo cómo se jugaba la pelota, vino Teresa Santana de ese San Pablo y les explicó cuántos pares son tres botas. No, chicos, me parece que ustedes están confundidos. Eso se hace así. Exactamente. Pasamos al puesto número 63, hablando de favoritos de este podcast. Juego en Argentina, Yo creo que es una de las decisiones más polémicas que tomamos esta, David. Mucha gente nos va a putear por porque está esto. muy bajo. No sé si mucha gente porque no sé cuánta gente escuche esto, pero el consenso va a ser que nosotros tuvimos mucho que ver en esto, cuando es un ranking totalmente objetivo y nuestra opinión no tiene nada que ver en esto. No, exactamente. Esto lo confirmaron científicos. De hecho, yo diría que esta persona podría estar tranquilamente más alto. O sea, si fuese desde lo subjetivo solamente, estaría mucho más arriba que el puesto en el que está. Jugó en Argentinos Juniors, jugó en el Tenerife, jugó en el Real Madrid y lamentablemente jugó poco en el Milan. 29 partidos con con la camiseta argentina, me quiero morir. Dos ligas españolas, tres Champions League, una Serie A, una Copa América donde fue mejor jugador, una Copa Confederaciones, dos veces mejor jugador del año del Real Madrid, jugador UEFA de la temporada 99-2000, elegido el mejor jugador latinoamericano de la Liga Española en la década del 90. Fernando Redondo, todos de pie. Sí, me estoy parando, chicos, no me están viendo, pero me paré cuando David mencionó el nombre de el mejor volante central del fútbol argentino en En la historia, la sí. década de los 90. Eh, no, hay muchos datos objetivos para que Fernando Redondo esté en esta lista. Eh, si bien su carrera a nivel selección es casi una mancha en su currículum, porque si tenemos que hacer un paralelismo entre su carrera en los clubes y en carrera de selección, se ve opacada su carrera en la selección, Su no carrera en la por lo que selección. El podría haber problema es sido. su no Claro, carrera en la selección. Porque en la selección exactamente. incluso gana títulos. Sí, el último título hasta hace Sí, 2 años. exactamente. Yo quiero centrarme a la hora de hablar de Redondo, porque yo creo que vos cuando decías que por ahí alguien nos podía putear, vos considerás que hay gente que va a pensar que está muy alto en el ranking Redondo, o que Sí, esté sí, en el sí, el ranking. productor de este podcast, por Es- ejemplo. ya vamos a hablar de ese ser humano. Miren, para mí es... Luego discutimos cómo es como jugador. Arranquemos partiendo que entre Di Stefano
Y Zinedine Zidane, hay un periodo de 40 años de historia de uno de los clubes más grandes del mundo, ganadores. El club más grande del mundo. Sí. Aunque nos pese. En una época igualmente fue exitosa, no, obviamente no la más exitosa. Son 40 años del club más grande y ganador del mundo, donde el mejor jugador en ese periodo de tiempo que pasó por ese club es Fernando Redondo. La selección Sin argentina dudas. es una de las selecciones más grandes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Campeones del mundo hoy. El mejor jugador Sí, argentino, top 4. el mejor jugador argentino de la década del 90 fue Fernando Redondo. Estamos hablando de ese nivel Sí. de jugador. Es difícil de explicar esto sin sonar como un exagerado, pero era alguien que hacía absolutamente todo en el mediocampo, desde el puesto de 5. Sí. El mejor jugador no brasilero de la década de los 90. Sí, si me preguntás a mí, probablemente, tengo que ponerme a analizar de vuelta la lista, pero probablemente. Y no sé cómo, a ver, ¿cómo lo explicás comparándolo con jugadores actuales? No sé, es como, no sé, Enzo Fernández si tuviese el físico de Busquets, pero con más despliegue y fuese un forro ganador como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o más. Porque Me parece una muy buena comp. claro, pero Sí. es imposible no caer en la hipérbole, en caer en la exageración, porque parece que estoy hablando de como es, un jugador ficticio. Y es no es raro en realidad, hay un corte ya del 5 hiperestético dentro del fútbol argentino, pero no solamente era un organizador increíble, no solamente tenía muchísima gambeta, no solamente tenía muchísimo despliegue. Las cosas que se olvidan realmente de Redondo son cuestiones como su capacidad física era enorme. Uno como ve Sí. al chico bonito que toca la pelota de una, piensa que no, era enorme, era fuerte y tenía muchísimo despliegue. Y sí, perdón por la sesión masturbatoria de este episodio. Pero además era malo. Vos lo Sí. ves y es el príncipe de cuentos. Era mala Era leche. un sorete. Era Sí. el sorete que vos necesitas para ganar. Que cagaba a codazos a quien fuera. Está la anécdota. Sí, era Sergio Ramos. Era Exacto, Sergio pero Ramos. De ese equipo. exactamente. Y bueno, está la anécdota esta, no me acuerdo, jugando para el Tenerife, creo que contra los Osasuna, que hay uno que le pega una patada y agarra un pedazo de pasto del piso y se lo tira en la cara y le dice, tomá, comé burro. Y es así constantemente. A Roy Keane lo vuelve imbécil en los partidos entre el Real Madrid y el Manchester United. Porque además, bueno, Roy Keane, que era malo, estaba a la misma altura. El tema, la diferencia, es que todo esto complementaba uno de los jugadores más talentosos que se puede ver dentro de una cancha de fútbol. Sí, es muy fácil verlo correr y darte cuenta que es crack. O sea, ni siquiera lo tenés que ver tocando la pelota para darte cuenta Exacto. que es crack. Eh, y después, bueno, el posicionamiento dentro de la cancha, el jugar como trecuartista, porque trecuartista era, o sea, jugaba de 5 solo, y con el jugador más parecido de la actualidad, infinitamente peor, es Marco Verratti, el italiano, que es un duende, 1,65 m de medir Verratti, y Redondo mide quizás 20 centímetros más, 1,85 m. Sí, 1,86. Claro, imagínense todo lo que hacía Verratti siendo un piojo hecho por un zurdo de 1,85 m. Estéticamente era muy superior al resto, no solamente por ser hermoso, sino por hacer todas las cuestiones adentro de la cancha de forma muy estética. Redondo no está más alto en esta lista porque no tuvo una carrera más prolongada en la selección y no tuvo una carrera más prolongada él, culpa de las lesiones. Si Redondo podía seguir en el Milan haciendo lo que hacía en el Real Madrid, estaba tranquilamente en el top 30 de este ranking, no tengo dudas. Sí, se termina su carrera, ya hablamos de Summer, la carrera de Redondo se termina a los 31 años después de ganar la Champions League con el Real Madrid. Muy similar a Summer en ese sentido. Tiene un resurgimiento breve en la 2003-2004, creo que es su última temporada, donde juega algunos partidos que el Milan, mencionamos, ganó, él tiene 3 Champions, bueno, creo que juega en esa Champions League en el Milan también. Y Sí. pasa prácticamente de ser tal vez el mejor jugador del mundo a retirarse de un momento al otro. Ser un ex jugador. Es espantoso lo que le pasa. Llega. Y no, nos estamos olvidando de su paso por el Tenerife. Llega a la final de la UEFA con el Tenerife. Un Tenerife que era un equipazo. De alguna forma, bueno, a ver, Valdano robó luego como 20 años en el mundo del fútbol.
solamente por Sí, ese tiempo en el Tenerife. O sea, todavía a día sí, de sí, hoy tal Valdano cual. sigue teniendo trabajo por lo que hizo en ese Tenerife. Y por hablar lindo y ser muy lindo Sí, también, bueno, ¿no? también, bueno, Pero tiene sus ventajas, ¿no? sí, sí, sí. Pero ese Tenerife de Redondo, ¿no? Porque uno se queda con el Real Madrid. Ese Tenerife de Redondo eran unos perros corriendo alrededor de Sí. Redondo. Era todo el medio de campo, era redondo y arriba a correr el resto. Con una. Porque es uno de los primeros equipos que veo yo del fútbol europeo conscientemente, ese Tenerife, los sábados a la mañana. Era un equipo que tenía a Redondo como todo. O sea, el equipo era Redondo, no más 10 menos 10 porque todos los otros eran bastante burros. Es como si sacáramos hoy a. Caemos en la hipérbole de vuelta, es realmente imposible de no hacerlo, pero es como si sacáramos a una figura máxima del fútbol mundial en este momento, un mediocampista totalmente exitoso, eh, Enzo Fernández o, sí, no quiero caer, en Rodri del Manchester City, y lo pusiéramos a jugar en el Elche. Sí. Y obviamente lo lleva a la final de la UEFA. Que la UEFA en ese momento había muchos menos equipos y era más difícil que ahora Claro, porque también había menos equipos en la llegar a la final Champions. de la UEFA. Claro, había menos equipos en la Champions, entonces era mucho más complicado. Sí, eh, sí, bueno, es la razón, él solo es la razón por ejemplo, por la que se crea el Milan Lab, porque cuando llega y se rompe absolutamente todo, el Claro, Milan dicen esto no puede pasar nunca más. ha hecho una inversión muy grande. Sí. Y bueno, mencionás lo del Tenerife, es extraño, no es extraño, porque repito, ya existe este corte de jugador. Pero encontrar uno tan exitoso en Europa del volante defensivo, porque en esa época se jugaba con un volante defensivo, siendo el eje generador de todo dentro de un equipo. Eh, no se vio mucho antes y no se volverá a ver probablemente porque ya no existe de lo que juega Redondo. Y No, el impacto en el Real Madrid que tiene Redondo. No, es difícil explicar, es una estupidez, pero cuando empiezan a llegar jugadores y todos se cortan el pelo como Redondo, tipos grandes, tipos sí, 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 profesionales sí, sí, sí. que llegan al Real Sí. Madrid como Guti de las inferiores. Toda la vida Guti le copió eso, sí, Exacto, le copió Guti todo. un jugador hiper talentoso, pero todo lo que hizo Guti toda la vida fue ser un cosplayer de Redondo. Gago llega, lo mismo, ¿cómo lo venden a Gago en el Real Madrid? Porque, sí, este es Redondo 2. No, Sí, spoiler, sí. no. Seedorf llega al Real Madrid y una de las primeras cosas que dice Seedorf, que ya había sido campeón de Champions con el Ajax, un monstruo que también amamos, llega y dice, Sí. sí, mi sueño es ser Redondo. Dice eso No, cuando no, llega al no, Real Madrid. increíble. El nivel de admiración de parte de sus pares es notable y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, hay dos what if de Redondo con la Sí, selección. El primero es el Mundial del 98 y el no el menos del importante 90. es el Mundial del Eso. 90. Porque él le pide a Bilardo que no lo lleve, porque tenía que rendir. Estudios que iba a abandonar igual después. Sí. Bueno, hay decisiones polémicas a lo largo de su carrera. En el Mundial del 98 con él de 5 Argentina salía campeón, no tengo ninguna duda ni pruebas, pero no me hace falta tampoco tenerlas. Es el mejor jugador Eh, argentino en ese año, o sea, con todo el amor del mundo por de ese Ortega, año de y toda la década, por Ortega, por Batistuta, todo el amor del sí, mundo, el mejor jugador es Redondo. Argentina va al Mundial 98 sin el mejor jugador del país. y con 5 improvisados. O sea, tipos que jugaban de 5, pero Almeida, Simeone o Astrada, entre los tres nos es un cuarto de Redondo. Bueno, no era necesario incluir a Estrada. Eh, Si era necesario para graficar el nivel de bajo de pero jugadores que bueno, él llevamos. llega a jugar incluso con la selección de Bielsa. Y Sí, Sano podría haber jugado tranquilamente el Mundial 2002. Estamos totalmente de acuerdo en eso. sí, sí, sí. El baile que le pegamos a Brasil acá es porque juega Redondo. Entonces, Brasil era la mejor selección del mundo por escándalo. Viene Argentina, hace como un baile que yo no he visto que Argentina le pegue bailes así a Brasil, salvo contadas excepciones. Y Redondo da un recital ese día. Nos ilusionamos todos claro, muchísimo. hablamos de un tipo que podría haber jugado tranquilamente 4 mundiales, siendo en alguno de ellos el mejor jugador de la selección, y termina jugando solamente uno en una de las selecciones más meadas que ha tenido Argentina.
y donde probablemente era el mejor, o sea, bueno, sí, probablemente era el mejor jugador también en el plantel del Mundial 94. Sí, un Diego disminuido por la edad y las Exacto, lesiones. Diego al borde del carro constantemente, que es Maradona, no importa, lo que sea. Y luego es Redondo. Sí, no, Diego de 34 años. 34 años. 33 años, pero venía de la suspensión. Sí, un Diego de 34 años y todo el bagaje que ya sabemos que tenía encima. Y Redondo jugando todavía en el Tenerife, justamente ahí lo paga 500 millones de pesetas el Real Madrid. Porque en plata real, ¿cuánto es eso? No sé. Pero bueno, sí, lo pagan, Mucho, lo pagan seguro. una fortuna. Sí, porque aparte le caga una liga al Real Madrid. Lo compra el Madrid porque dos ligas le caga. Dos ligas le caga. Sí. El nivel de conocimiento sobre la carrera de Redondo es bastante extenso en este podcast, muchachos, si no lo habían descubierto. Sí, le caga 2 ligas al Real Madrid en las últimas fechas y lo tienen que pagar porque ya había una puja, creo. Redondo prefiere ir al Real Madrid porque lo querían un montón de equipos en ese momento. Lo quería el Milan, lo quería el Barcelona, que el Barcelona ya estaba repleto de figuras, pero lo quería a toda costa. Aparte, un jugador de corte totalmente barcelonístico con la pelota en los pies. Pero se lo lleva al Real Madrid y le queda pintada. Es bueno mencionar que justo su paso al Real Madrid termina básicamente coincidiendo con el corte de uno de los periodos más exitosos de la historia del Barcelona dentro del fútbol español y el fútbol europeo. El Barcelona que dominaba a España, bueno, luego Redondo pasa al Real Madrid y gana 2 ligas españolas y 2 Champions League en 5 años. Las Champions Leagues, esas aparte con equipos del Real Madrid bastante limitados comparados con los actuales. Comparado con los actuales, sí. Era un muy buen equipo, muy bien armado, que donde cada jugador sabía lo que tenía que hacer. Pero sí, a nivel nombre no eran los... La concentración de talento Galácticos. No era la misma. Ni siquiera eran los Galácticos después. Claro. A ver, ni siquiera era... no quiero mear de más al Barcelona, pero, por ejemplo, si uno ve... de más. Uno toma, por ejemplo, el Dream Team en su mejor momento y tenés a Stoico, tenés a Romario, Laudrup en algún momento, Hagi en otro momento, Ronald Koeman. O sea, hay a nivel nombres individuales, es increíble. Ese Real Madrid, son muchos muy buenos jugadores que saben hacer exactamente lo mismo. ¿No? O sea, lo más destacable, seguramente afuera de Redondo, sean Roberto Carlos, Zucker y Mijatovic, 2 muy buenos delanteros, pero no es que hoy no se pagarían 150 millones de dólares por ninguno de los dos. De hecho, bueno, Mijatovic lo hizo sapo en casi todo el resto de su carrera. ¿Quién más estaba? A ver, estaba Hierro, un muy buen defensor. Hierro era suplente. No. Hierro era suplente en la final del 2000, cuando le ganan el Valencia. Sí, pero es circunstancial. Yo estoy hablando en general ese Real Madrid. Sí, chicos, quiero que repasemos 2 segundos lo que era la formación de ese Real Madrid. Así, de memoria, que estaban un poquito de referencia. Panucci, Sanchís, Roberto Carlos. ¿Quién era? Bodo. Casillas, el arquero con 20 años. Sí, no era Bodo Inner ya. 19. Sí, Iván el Campo, compañero de mediocampo de central, por Hierro, ¿no? Iván Campo jugaba con línea de 5. Era Aitor Caranca, Iván Helguera y Iván Campo. Ya si tenés 2 Ivanes en tu defensa, ya viene siendo una defensa bastante pobre. El compañero de mediocampo de Redondo era Steve McCamanan, un inglés bastante limitado. Sí, un correcto jugador de primera línea. Sí, un tipo con muy buen despliegue y poco más para señalar. Los laterales volantes eran Michel Salgado y Roberto Carlos. Roberto Carlos, un excelente lateral izquierdo. Y juegan arriba Raúl González, excelente delantero y una zurda bastante privilegiada. Nicolás Anelka, muy jovencito y bastante fresco como siempre. Y Morientes. Sí, ese de hecho es mucho peor, porque yo estoy pensando más, creo, en la Champions anterior, que ganan, que sí es con el gol de Mijatovic, Zucker, Seedorf, Redondo, ya estaba Raúl, bueno, claro. Sí. La del 98. Sí, la del 98. Esa. La que le gana a ese es un equipo mucho más armado. También sin nombres rutilantes, mucho nombre rutilante, pero un equipo mucho más armado. El que vos estás mencionando es lo que sobraba.
sacando 2 o 3. Sí, y aparte estaba Heines de técnico. En el 98 estaba Heines de técnico. Estamos hablando de un señor de té. Sí. Bueno, el 2000 es para darle también que se las merece, sus laureles a Vicente del Bosque, ¿no? Porque también ese equipo Sí, sí, no sí. le, Gran no le técnico. sobraba absolutamente nada a ese Real Madrid. Tenía, sí, Ah, tal vez el mejor jugador del mundo, tenía el mejor 5, ya no sé a esta altura, pero durante muchos años dije que es el mejor 5 que vi en mi vida y yo la verdad no sé si tengo muchas razones para cambiar el discurso hoy por hoy. Especialmente viendo la evolución del puesto y cómo ha cambiado, y la verdad es que sí, sí, ya no sí, tal existe cual. el Sí. 5 como en ese momento. De ese corte, Exacto. no, no, para nada. Volviendo a lo de la lesión del Milan, hay toda una discusión sobre si lo venden. Es Florentino, es Florentino que Lesionado. lo vende. Ya es Florentino, ¿no? Sí, ya Sí, estaba. justo gana, bueno, después de que gana la Champions, gana la elección Florentino, lo vende Florentino por 11 millones de euros, si mal no recuerdo. Y está la discusión sobre si Sí. se va lesionado o no. Hay toda una discusión, un quilombo entre Florentino y Berlusconi. Berlusconi, hasta antes de morirse, creo que se ha convencido que se lo vendieron roto. Lo que han dicho siempre fue, se desgarró el primer día, creo que se desgarró. Después pisó un pozo en la cancha de entrenamiento porque había llovido mucho y se reventó la rodilla. Listo. Dejó de jugar a la Sí, pelota, básicamente. sí, Eh, sí, sí. y bueno, como decíamos, Una la picardía razón total. por la que se creó el Milan Lab, porque Berlusconi estaba seguro que se lo habían vendido roto, entonces dijo, bueno, esto no va a pasar nunca más y tampoco vamos a tener un Nunca tipo más. de Sí, sí, 30 sí. y pico, de 31 años que se tenga que retirar por lesión. Vamos a agarrar y vamos a invertir todo lo que sea necesario para poder extender la carrera profesional de nuestros jugadores. Y creo que deberíamos pasar a otro porque creo que tendríamos que hacer un episodio solamente sobre Redondo. Y además, Y sí, sí. Después, si querés, algún día hacemos un podcast de los mejores 5 de la historia y nos charlamos 5 horas de redondo comparándolo con otros. me parece una gran idea. Y pasamos de un jugador cuyo, como decís vos, su experiencia o falta de con la selección argentina es una mancha negra en su carrera, a alguien que es todo lo contrario. Un jugador particularmente efectivo con la camiseta argentina. Jugó en Rosario Central, en el Benfica, en el Real Madrid, en el United, Manchester United, en el PSG, en la Juve. El currículum. Sí, 132 partidos como internacional argentino. Una Liga de Portugal, una Liga Española, 5 ligas francesas, como si eso importase. Una Champions League y lo realmente importante, ahora sí. Un Mundial Sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y una Copa América. ¿Qué se puede ganar con la selección? O sea, ¿qué más hay para ganar en el caso de Ángel Di María? No lo querían, Dale, dijo empezá a el mear Diego. gente, vamos. No lo querían a Di María. Sí, esta parte del podcast está dedicada a mi amigo Sebastián García. Si lo está escuchando, se la dedico a él. Un jugador total y absolutamente ganador, con una mentalidad totalmente contraria a su físico, porque vos lo ves y no puede ser futbolista profesional Di María. Y menos que menos el currículum que acaba de tirar David. Estamos hablando de uno de los mejores wings de la historia del fútbol, porque lo es. Su carrera en clubes en el Real Madrid fue uno de los jugadores responsables de cambiar el chip y de ganar la famosa décima. Fue el mejor jugador de esa Champions, la que sacó el estigma de 14 años del Real Madrid sin poder ganar la Champions. Fue Di María, fue el mejor jugador de esa Champions, de la de 2014, la que destrabó. Obviamente con su enemistad con Cristiano Ronaldo se tuvo que ir del Real Madrid y en el mismo año que ganó esa Champions estaba haciendo la figura del Mundial en Argentina y no pudo jugar de cuartos en adelante y se perdió la final del Mundial de 2014. Y después se lesiona nuevamente en las Copas Américas siguientes y había todo un halo alrededor de la figura de Di María y su ausencia en finales que era totalmente injustificado. Porque si el tipo estaba en las finales, él rendía. Las lesiones, obviamente, es un físico enclenque, por decirlo de alguna manera, porque no comió caliente hasta que llegó a primera, probablemente. No, claro, si sos chico y las 3 comidas diarias son algo que escribió Isaac Asimov para vos, es complicado tener una carrera profesional. Lo hablamos ya con Rivaldo, ¿no? Y pareciera haber un paralelismo en cuanto a temas físicos entre Di María y Rivaldo.
incluso también en cuanto a éxito de selecciones Sí, y a la discusión dentro del país respecto a cuánto aportaba realmente el jugador dentro de la selección. O sea, siempre se criticó el compromiso de Rivaldo, siempre se señaló, durante muchísimo tiempo se señaló esta ausencia de Di María por cuestiones físicas o mentales en los momentos clave de la selección argentina. Y que ya dio por tierra con todo esto, obviamente, en los últimos años, demostrando lo que, bueno, lo que vos ya sabías que era un jugador extremadamente sí, ganador. sí, sí. Porque el jugador clave en el baile, en el pesto que le pega la selección argentina a Francia en este último mundial, es Di María. Es, Sí, es el. No solamente en cuanto a nivel de juego, sino que su versatilidad y su nivel técnico y táctico destraba la posibilidad de, de jugar en un esquema distinto al que venía jugando, no solamente la selección, sino él en general en su carrera, a lo largo de su carrera, solamente para esa final. Y Francia no sabe qué hacer. en una posición... No, 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 no. Es el gran acierto. Scaloni llegó a los libros de historia de táctica mundial gracias a ponerlo a Di María por la izquierda, cuando no había jugado en todo el ciclo de Scaloni, no había jugado nunca por izquierda, y lo ponen ahí a ultrajar a la defensa eh, francesa con una profundidad y un convencimiento en la idea y un nivel mental para poder lograr esa actuación que quedó para los libros de historia del fútbol. Ese primer tiempo de Di María va derecho, como hablamos de Yersinio en su momento, Sí. como hablamos de Müller hace 2 minutos. La final del 2022, que fue la mejor final de la historia de los mundiales, nada más. Di María fue una de las tres personas más importantes de la selección argentina, junto con Messi y el Dibu Martínez. Así que nada, menor, menor cuestión la de Di María. Sí, en una selección durante básicamente los últimos 15 años de discusión fue quién es el Robin de Messi. La respuesta Sí, estuvo siempre a mano. No es crítica a otros jugadores, pero no fue nunca ni Higuaín, no fue Tevez, no fue el Kun Agüero, era Di María. Era Di María y se terminó tanto. sí, 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 sí. Y vamos a hablar un poco de sus carreras en clubes, porque si bien en el Benfica fue espectacular, esos goles de Rabona de afuera del área, volaba, Sí. volaba, no lo podían parar. Llega al Real Madrid y le da a su juego ya explosivo y uno de los mejores winners del mundo, gracias a Mourinho, le da una profundidad táctica a su juego y lo convierte en otro jugador. Ahí sube 3 niveles más de jugador. Eh, yo creo que si nos ponemos a charlar algún día con Di María sería espectacular. Eh, la profundidad que le da a su juego Mourinho y cómo él logra desbloquear muchos niveles más de jugador de fútbol es increíble y lo convierte en un jugador total eh, dentro de la historia del fútbol. Sí, y es un jugador donde no dejó un mal sabor de boca en ninguno de los clubes por los que pasó. Fue exitoso en todos. Sí, en el Manchester capaz. En el Manchester. Porque se pelea con... Él estaba andando muy bien, pero se pelea con Van Gaal y se termina yendo Bueno, por eso. claro, pero ya sabemos cuál es el problema y no fue, no fue Di María. Sí, no, no, no. No, Viendo no, no a Van tengamos ninguna Gaal y duda. viendo el periplo del Manchester en estos últimos años. Sí, Yo sí, tal no, cual. por lo que yo tengo En el entendido, por lo que yo tengo PSG... entendido dentro del público mancuniano, nunca se lo tomó como un problema Di María, sino más bien todo lo contrario. No, no, más vale, más vale, más vale. Pero bueno, si pagás 80 millones de dólares por un jugador y te dura 2 años y se va, supongo que no fue... Es la única mancha de su carrera, Sí, básicamente. algo, Y en el manchas que no PSG... se borran, etcétera. En el PSG, Tarados. En el PSG, nada, se llenó de guita y pudo disfrutar, pasar conos franceses con mucha facilidad y jugar un año más con Messi, aparte. claro. Y bueno, en buena medida llegar relativamente fresco al Mundial, aunque lo mecha luego con la Juventus, donde tampoco es que tuvo demasiadas dificultades. No, no, la Juventus es el mejor jugador de la Juventus ese año, Sí. pero bueno, ya con Conte es más difícil jugar al fútbol bien.
Bueno, no sé si queda algo. También es muy difícil explayarnos demasiado en un jugador que todos podemos ver y todos conocemos, intuyo, toda la persona que esté escuchando esto conoce bien a Aymeric. Eh, sí, explosión, velocidad, profundidad táctica, como decís vos, pero antes que nada el corte original, entre comillas, de jugador argentino, de gambeta y buena definición. Sí, una pegada espectacular. Goles en el Mundial de 2018 a Francia, fuera del área, una pegada súper potente, capacidad de organizar juego también, lo sumó en los últimos años de su carrera también Ujú. eso, y un ídolo absoluto al Benfica, ahora volvió al Benfica después de muchos años y fue recibido como un héroe total. Ojalá pueda tener un paso por Rosario Central, me encantaría mucho. Sí, sí, sería lindo tenerlo en el fútbol local. Y voy a ahorrarme cualquier tipo de comentario y chistes al respecto porque son temas un poco serios. Pasamos, no voy a hacer chistes sobre Rosario. Pasamos al último puesto del día, número 61. No puedo creer que ya llevamos Off. 90 minutos hablando de esto, pero estaría 90 minutos más Hablando solamente de hablando él. solamente de él. Jugó en Pisa, en Como, en Juventus, en el Inter y en el Saint Gallen, sea lo que sea. Eso, 81 partidos con la Zurra, 5 escudetos, una Copa de Campeones de Europa y un Mundial. Dueño de tal vez la celebración más icónica de la historia de los mundiales. Marco, Sí, tal Marco cual. Tardelli. Estamos hablando de el mejor jugador del equipo campeón del Mundial 82, sin dudas, Sí, de Italia, el sucesor de Dino Zoff como capitán de la Azzurra, la cara de la Juventus de la década de los 80, cuando la Juventus se consolida como una casa poderosa del fútbol italiano, y de un mediocampista, yo creo que cuando uno se pone a hablar del corte de 5 como Redondo, como Marangoni acá en Argentina, como... Ay, después viene uno de lo que no tengo que hablar del que viene después, pero justamente sí. si hay que hablar del Mundial 82 tenemos que hablar de él después. Eh, un volante espectacular, ganador, completísimo, con una capacidad de juego, visión, pegada, pelota parada. No sé qué ítem no tiene en su juego Tardelli. Sí, al nivel de que si uno quisiese entrar en discusiones al pedo, que no hay nada que nos guste más, no sé si se dieron cuenta, Sí, eh, sí, sí, sí. hay un caso para hacer y decir que en la Juventus de Trap, Tardelli es más importante que Platini. Yo estoy totalmente convencido de eso. No sé si mejor, Si pero bien más Platini, importante. Sí, claro, Platini es mejor jugador, justamente. Platini es mejor jugador porque no podemos decir que no era mejor jugador a nivel global, pero Tardelli era el Xavi de esa Juventus, exactamente. el tipo que dictaba cómo se jugaba la pelota. Exactamente, una bestia física con muchísimo despliegue, además de todas de las bondades técnicas que tenía, le daba Sí, tal también cual. este despliegue, le daba también la adaptabilidad táctica necesaria para jugar un esquema contra Patoni, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Podía jugar en Por ahí cualquier la banda, jugó gente, de lateral creo que por los dos costados en distintos momentos, sí, no tenía ningún problema de que lo fueran moviendo por todo el mediocampo tampoco, podía hacer cualquier sí, cosa que sí, fuera necesaria. si el equipo necesitaba, claro, si el equipo necesitaba algo, ahí estaba Ujú. Tardelli. Y bueno, no, de más está decir, un tipo absolutamente ganador cuando hablamos del mejor jugador de un equipo campeón del mundo, del jugador más importante de un equipo, bueno, un club campeón del mundo también, cuando la Juve le gana Sí, la Intercontinental a Argentinos Juniors. Estoy pensando, sí, sí, él llega, justo él se va en el 85, sí, después se va al Interrail. sí, un paso menos exitoso. Pero bueno, ya Sí, grande, sí. ya grande y disminuido por las lesiones también. Él arranca en el Pisa, debuta en el Pisa a los 18 años y sale campeón de Serie B, siendo capitán a los 18 Ujú. años. No habla mucho de su personalidad, ¿no? Eso de... a los 18 años sale campeón de la Serie B italiana siendo capitán. O sea, estamos hablando de un tipo con una cabeza totalmente fuera de serie. Y él entrenaba, trabajaba de mozo al mismo tiempo mientras entrenaba y jugaba en primera, porque les mostraba en primera no la ve todavía, porque él decía que tenía que hacer algo más que solamente jugar al fútbol para darle un mensaje a sus compañeros, cosas así, un tipo
probablemente con algún problema de autoestima o síndrome de impostor, porque necesitas hacer todo eso, claramente algún problema tenés. No, pero al mismo tiempo es el corte de jugador que vos sabés que un tipo como Trapattoni todas las noches se ajusticia mirando videos de él antes de irse a dormir. Sí. Es justamente ese tipo, esa mentalidad. O sea, ese síndrome de impostor puede tirarte abajo en este tipo de casos y hacer que no llegues lo suficiente, tan lejos como podrías, o también puede hacer que termines esforzándote el triple, incluso cuando tenés la capacidad. Y ese es el caso de Tardelli. Sí, ese en la tragedia de Sarrá, que es uno de los partidos más memorables de la historia del fútbol, en el Mundial de España 82, para el que no sabe, la mejor selección brasilera no campeona del mundo, que es esa, juega, porque no es la mejor selección brasilera de la historia, no vamos a decir eso, pero sí la mejor brasilera que no sale campeón. Es mejor que un par que sale campeón también. Sí, que la del 94 es casi la del seguro. 62 probablemente también. Sí, sin dudas. Si nos ponemos a hacer top tiers de las selecciones brasileras, está altísima. La cantidad de jugadores legendarios que tiene esa selección es increíble. En el próximo podcast el ranking de las 10 mejores selecciones brasileras de la historia. Sí. Y cuando nos ponemos a hablar de esa Italia, nombre por nombre, Italia es peor que Alemania y es peor que Brasil. Brasil nombre por nombre, esa Italia es peor que Alemania, esa Italia es peor que Argentina, esa Italia, mucho peor que Argentina, nombre por nombre. Esa Italia es, bueno, obviamente, mucho peor que Francia, es peor que, bueno, justamente, que Brasil. Seguramente sea una de las 8 mejores selecciones en nombre por nombre de ese mundial cuando va yendo. Pero salieron campeones. En cuarto de final, en cuarto de final llegaba, capaz. Claro. Pero bueno, es un reflejo esa selección de lo que es también Tardelli como jugador. Un gran jugador, pero que ya mencionamos en el episodio de hoy muchos tipos que tal vez no llegaron a cumplir con todo su potencial, sea por cuestiones propias, como Redondo en la selección argentina, o ajenas a su control, como bueno, Redondo a los 31 años o Matías Sammer. En este caso estamos hablando de alguien que, sin el talento de esos tipos, consiguió explotar hasta el último gramo de las dotes naturales, físicas y técnicas que podía tener. Y eso es exactamente lo que representa esa selección italiana, de vuelta, jugando por encima de sus posibilidades todo el tiempo. Un corazón, una forma de querer ganar y de que eso sea lo más importante a la hora de entrar a la cancha. Estamos hablando de una selección que tenía a Baresi, a Garnetao Girea, que son dos de los mejores defensores de la historia del fútbol, pero que el alma era totalmente él. Sí, no, y de vuelta, a ver, una selección que, sacando esos nombres igualmente, no le sobraba absolutamente nada. Paolo Rossi volvía. El capitán era Dino Zoff con 40 años. Paolo Rossi venía de una suspensión de 2 años, algo por el estilo, por apuestas. No solamente nombre por nombre no estaba al nivel de los candidatos reales, sino que la realidad incluso de muchos de esos jugadores no reflejaba lo que terminó. Baresi era súper joven. Baresi creo que llevaba un par de años en primera, o como mucho. Es como Ronaldo en el 94, lo de Baresi. Exactamente, no es, uno dice Baresi fue campeón del mundo, ya vamos a discutir a Baresi, obviamente. Es un poco tramposo ponerlo, o sea, es bueno, no está de más mencionar que sabe cuánto pesa, pero no es que haya sido clave, ni mucho menos. Pero así como nos encargamos de mear mucho las selecciones italianas del 34 y el 38 por todo lo ajeno a lo futbolístico que implicó la consecución de esos títulos, acá es todo lo contrario. Acá me parece incluso más loable todavía, aunque el nivel de juego no haya sido tan alto. Un underdog tremendo. El hecho de haber conseguido tremendo. Eso mismo. El hecho de haber conseguido. Cuando Alemania gana la final del 54 o la final del 74, no le sorprende a nadie, incluso jugando contra algunas de las mejores selecciones de la historia. Este no es el caso. Esto sí es una sorpresa. Claro. Esto es algo que no tenía que pasar. Y pasó por esto mismo, por la capacidad de un grupo de jugadores de
conseguir que, algo que mencionamos varias veces, que el todo sea más que la suma de las partes y explotar hasta el último gramo de talento y de capacidad física que tiene un jugador en un momento determinado. Y Tardelli es el centro de todo eso. Tardelli es, no quiero decir que es la razón, pero es el máximo exponente de esa capacidad que hace que esa Italia haya sido campeona del mundo y que bueno, hoy todavía, 40 años después, estemos hablando de... Sí, sí, tal cual. Y cuando se habla de personas como Tardelli, se habla también un poco de que el talento no es todo a la hora de jugar al fútbol, porque si nos quedamos entre el puesto que estaba un poquito más atrás, que estamos hablando de Redondo, el tipo perfecto para jugar este deporte, y arriba en el ranking de Redondo está Tardelli, que jugaba más o menos de lo mismo, pero tuvo una carrera y el momento adecuado de brillar mejor que Redondo porque un corazón y una disciplina táctica y una capacidad física que hizo que se supere largamente lo que podía ser potencialmente, ¿no? Sí, objetivamente, si fuese un videojuego y uno se pone a marcar, ¿cómo es? Cualidad por cualidad, qué puntaje le das a cada aspecto del jugador, Redondo, un análisis de Redondo sería ampliamente superior a uno de Tardelli, siendo completamente objetivos. Pero como comentamos acá, hay mucho más que influye que solamente él, cómo jugó en su mejor momento cada uno de los dos. Claro, tal cual. Y cerramos el episodio con eso, son tipos sin los cuales no podemos contar la historia del fútbol y Tardelli es uno de los ejemplos más claros que hay, porque no es cómo contar el fútbol entre el 80 y el 85 sin Tardelli. No se puede. Exactamente. Y bueno, por hoy lo cerramos, Ítalo. Me parece muy bien. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a quien sea que esté escuchando esto en el minuto 40, en la hora y 40 minutos que nos llevó Minuto llegar hasta acá. 102. Probablemente vamos a tener que empezar a hacer episodios solamente de 5 jugadores porque esto se nos está yendo de las manos. No sé si lo notaron. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio.